Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta su sección en el mar. En este lunes, como cada lunes, contamos con la presencia o la visita, ya sea presencial o virtual, de expertos que vienen a hablarnos de muchos temas en materia de lo que está sucediendo en este mundo marítimo. Y es la ocasión que en el día de hoy tenemos a un experto en la geopolítica y es el señor José Joaquín Hinoa, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a este su espacio por aire, mar y tierra. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días a todos, Pedro, Amarilis. Realmente es un gusto volver a participar por aire, mar y tierra. El tema que nos ha convocado el productor del programa es un tema complejo, es un tema muy amplio, no es cualquier cosa. No es, dicen en el lenguaje cibaño, no es una pajita de coco. Pero vamos a hacer lo posible por dar la mayor interpretación de lo que es la geopolítica a nivel mundial. Y donde nos encontramos que es en un punto álgido que se llama un país muy lejano de República Dominicana llamado Yemen. Alicia. Inicia. Precisamente, bueno, el tema que permite que usted esté con nosotros en el día de hoy son los hutíes y algunas de las situaciones que se está dando. Y precisamente, ¿quiénes son los hutíes y por qué los ataques a los navíos cargados o cargueros que tratan de cruzar el canal de Suez con destino a Occidente desde el Oriente y también viceversa? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, vamos a iniciar diciendo lo que primero es el concepto de la geopolítica, que no es más que un método de la política exterior para entender, explicar y precisar lo que es el comportamiento de la política internacional por las variables de la geografía. O sea que ese es un punto interesante. A través de la geografía tenemos que ver lo que es la geopolítica a nivel mundial. Podemos decir, antes de iniciar con lo que son los hutíes, que realmente Yemen se encuentra al norte de Arabia Saudita, se encuentra al este con Omán, al sur con el mar Índico, y al oeste con el Mar Rojo. Cuando vamos a hablar de lo que es la parte propia de los yemeníes, el movimiento de los hutíes, con su líder, Khalid Houthi, algo así se pronuncia, es muy difícil para uno pronunciar los nombres árabes, es el líder a partir de 2004. Ese es un proceso de revolución que se ha dado en Yemen. Fue una revolución de una gran guerra civil que llevó al poder a los hutíes en el 2014, desplazando al presidente que de turno, vamos a decirlo así. En ese desplazamiento, los hutíes se consolidan como los cabezas de Yemen de una gran parte. El gobierno del presidente anterior se aloja en Arabia Saudí. Este gobierno recibe el apoyo de Occidente, o sea, el gobierno desplazado. Entonces, se le dice hutí a los seguidores de ese líder de apellido Houthi, o sea, así, es su apellido. Y a todo el que sigue el movimiento se le dice Houthi, son yemenistas. Los Houthi están conformados por chiitas, también por sunitas y otras sectas más que se le agregan a ese gran movimiento. Es un movimiento con grandes principios, humanísticos, morales, o sea, no es cualquier movimiento. O sea, esos seres humanos que son de los más pobres del mundo, como es Yemen, con más de 300.000 personas muertas en esa guerra, incluyendo más niños muertos en Yemen que lo que han muerto al momento en Gaza. Oigan bien, o sea que Yemen es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, en ese sentido, se enfrentaron con un ejército moderno, como era el ejército saudí, apoyado por los norteamericanos. Claro está, la tecnología saudí, no solamente norteamericana, también israelita, y gran parte de Occidente. Ahí está Francia, posiblemente Alemania, Inglaterra, que no sale de la fiesta. O sea que están todos los poderes, los grandes poderes de Occidente apoyaron en esa guerra a Arabia Saudí. Pero ¿qué sucedió? El eje de la resistencia, que está conformado, además de Yemen, tienen a Siria, tienen a
tienen por ejemplo, a Irán, también lo conforma Irak, también lo conforma los líderes palestinos de Hezbollah y también lo conforma Hamas. O sea, eso es un entramado de resistencia frente a lo que son los posicionamientos geopolíticos de los occidentales. O sea que en esa situación se vio Yemen, que en un principio prácticamente tenía perdida la guerra. Fue ocupada hasta su capital y devastado gran parte de lo que era su pobre territorio, vamos a decirlo así. Han muerto miles de gente de hambre. El 80% de la población yemení es muy pobre y hay más de 21 a 25 millones por debajo de la línea de pobreza. Eso significa que son personas que no comen. Y ahí están los niños. Cuando usted ve un niño yemení, ve un niño igualito a esos niños africanos, famélico en los huesos, prácticamente algo horroroso, vamos a decirlo así. Entonces, con el apoyo de la resistencia, los yemeníes fueron acumulando fuerza, fueron alcanzando niveles de desarrollo, tanto internos como externos, los diferentes medios para combatir. Y ahí llegaron los misiles balísticos, los misiles también a nivel de los grandes, no de grandes, pero sí de embarcaciones, igual que los drones. Y esto pudo comenzar a revertir la situación frente a Arabia Saudita, que era la que enfrentaba junto a los Emiratos Árabes a este grupo llamado hutíes. ¿Y cómo a los hutíes entonces le comienza a llegar esta tecnología de punta, estando en un país pobre? Si te fijas, te hablé de la parte del eje de la resistencia. Ahí hay países productores ya de hace tiempo. Por ejemplo, la gente de Siria tiene ya producciones de armas. La gente de Irán, ni hablar. Irán se ha crecido como una gran potencia. Una gran potencia, oigan bien, señores, de magnitudes impredecibles hace 20, 30 años atrás. Ni siquiera en los años a partir de los 90 abajo. Ya Irán es un brazo de poder en general para soportar las agresiones que ha venido recibiendo y definitivamente ha venido pasándole tecnología a estos países que conforman esa resistencia. Ahí está el Hezbollah, el mismo Hamas, el mismo Irán, el mismo los yemenitas, están la gente en Irak. O sea, todos esos países que se han conformado una resistencia frente a Occidente ya tienen nuevas tecnologías. ¿Qué ha significado esto en el momento? Bueno, unos años atrás era difícil para un país pobre poder impedirle a una potencia como la norteamericana, por aquí tú no vas. Era prácticamente impensable. No podíamos nosotros pensar en eso jamás. Porque ¿con qué fuerza usted le dice a un gran poder, usted no va a cruzar por aquí? Entonces, la capacidad que ha desarrollado, tanto interna como externa, el grupo de los hutíes, esa capacidad le ha permitido frenar en estos momentos, que era una pregunta de la que se hacía, el cruce por el Mar Rojo. ¿Por qué el cruce por el Mar Rojo? Bueno, el Mar Rojo es una parte esencial para evitar la vuelta por el Cuerno de África a los grandes barcos cargueros que vienen de la parte de Occidente, sobre todo de China. O sea, los cargueros en gran medida vienen de China, esos cargueros que van rumbo a Europa y sí en la otra parte del mundo. Cruzando por el Mar Rojo, llegan al canal de Suez, que es un canal que se hizo de manera artificial y que le corresponde a Egipto. Casualmente, Egipto recibe por ese pase unos 10.000 millones de dólares anuales, que en estos momentos están en veremos porque no se puede cruzar. Muchos barcos cruzan. Los hutíes han señalado que no hay problema con ningún tipo de embarcación para que cruce, siempre y cuando no vayan hacia Israel. O sea, siempre y cuando esas embarcaciones no vayan hacia Israel y ellos puedan identificarlo, pueden cruzar. Si van con destino a Israel o uno de los puertos que queda, que aborda Palestina, tienen problemas con ellos de manera muy determinada. Entonces, Ainhoa, como vivimos en una aldea global desde hace mucho tiempo, no hay forma de que esa situación que está ocurriendo ahí entre el Mar Rojo y ese canal de Suez no nos afecte a nosotros, por más lejanos que creamos estar o que estemos territorialmente. ¿Afecta a la República Dominicana en el término de cargas? Bueno, afecta, indudablemente que va a afectar al mundo en general, si la cosa se sigue profundizando. Porque definitivamente, por ejemplo, hay un 12% que se dice de las mercancías, de los barcos mercantiles,
Y hay un 30% de los cargueros que son estos cargueros que transportan petróleo. Los contenedores. No, yo estuve investigando cuántos tanqueros petroleros cruzan, pero no recibí respuesta. Eso fue obviado siempre. Cada vez que buscaba por lo menos no supe, no la encontré. O sea, no tuve la oportunidad para recibir la respuesta. De todas maneras, hay un punto que quiero destacar, que es la parte política, geopolítica, que inciden. Las cosas no se dan así. O sea, ¿por qué los UTI están frenando esto? ¿Por qué ellos toman esa decisión? Su líder manifestó el apoyo moral, humanitario y soberanista para enfrentar a los agresores de Hamas vía el impedimento del paso de esas embarcaciones. Ellos dicen que si mañana la guerra es detenida y las fuerzas invasoras de Palestina salen, ellos no tienen por qué volver a atacar. Pero hasta que esas fuerzas no se retiren y dejen de estar aplicando el genocidio que han llevado, entonces esas fuerzas se mantendrán ahí. Digo estas partes porque a veces es muy difícil en el medio dominicano y en el medio occidental, afuera de los medios alternativos a nivel de las redes, que se puedan escuchar opiniones contrarias a las grandes corporaciones. O sea, hay opiniones que no se van a escuchar por esos grandes medios. Aquí, cuidando siempre una gran parte, podemos decir eso. O sea, Israel no es un Estado víctima, es un Estado agresor. Es un Estado que tiene todos los años del mundo agrediendo a los palestinos, los tiene cercados. Hoy en día la destrucción ha sido total de Gaza, total. Y van por Jordania y van también por la parte donde está el punto de población que han sido desplazadas y se encuentran en lona, casa de campaña, sin agua, sin nada de luz. Los hospitales, más de 32 han sido destruidos, todas las escuelas fueron destruidas, en los grandes edificios, bueno, no queda nada. Hay un caso, no pensábamos nosotros que en este siglo XXI íbamos a vivir una tragedia de esta magnitud después de la tragedia de los nazis en Europa, porque es un exterminio completo. Y eso tiene apoyo de los occidentales de manera muy directa. Para nadie le quepa la menor duda. O sea, es un apoyo occidental en esa parte. Entonces, toda esta situación, manifiestan los UTI, nosotros defenderemos con nuestra vida si es necesario. Había una pregunta que decía, ¿cómo se podrían detener? Sí. Bueno, esa es una pregunta interesante, pero a lo que se puede ver, detenerlo sería lanzar una ofensiva terrestre. ¿Y quién se mete? No hay, porque recientemente hubo una ofensiva, creo de 3 potencias encabezada por Estados Unidos. La ofensiva de misiles han bombardeado los norteamericanos y los ingleses a la cabeza cerca de 278 veces. Han bombardeado Yemen en diferentes puntos que ellos consideran estratégicos. Y no han podido lograrlo. Yemen tiene disperso todas sus armas, igual como la tiene Hamas, en diferentes puntos subterráneos, y es difícil manejar esa parte. Y el mercado mundial está sufriendo, porque donde se maneja el 12% de la mercancía mundial, está impactando de manera directa. El mercado mundial está sufriendo y puede ser que esto desemboque en una guerra mayor en todo ese Medio Oriente. O sea, que es lo que se ha tratado de evitar hasta un momento. O sea, todo está encendido. Nadie quiere bajar. Hay un punto que quería también señalarle. O sea, los grandes cargueros que están pasando mayormente son chinos. Pero China no se ha metido. Problema. China lo que dice es que quiere que se llegue a un acuerdo de paz. O sea, los chinos son los que más están utilizando el Mar Rojo. Es tan frío con los hutíes, parece. Totalmente. Pero encima de eso, entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿Cuál es el quid del asunto? Que los norteamericanos y los ingleses estén entonces al frente de la situación. Un punto, se llama Israel. Okay. La defensa directa de esto, más que lo mismo el comercio, más que lo mismo carguero, se llama Israel. Estados Unidos sabe que afectar la llegada de esos grandes contenedores y de toda esa mercancía a Israel es afectar su economía de manera total. Y ya se habla de un 20 o un 25% la crisis económica de Israel. Puede que sea más, porque los datos nunca salen fluidos de manera transparente, sino que son siempre sedaciados. Significa que no salen de manera clara. Entonces puede que sea más. Entonces esa es la parte por la cual ellos han encabezado esa coalición que quisieron involucrar a una gran cantidad de países europeos, pero los europeos se manejaron
no se atrevieron porque saben que están en la misma zona y se aguantaron. Entonces, realmente es por ahí que anda la situación. Sí. Es importante todo esto que nos ha aclarado, nos está aclarando José Joaquín Hinoa con tanta sapiencia para que uno pueda y podamos nosotros entender que por más aislados que creamos estar, resultamos afectados, y más usted mencionando de esa oportunidad que está teniendo China, que por suerte, quizás para alguno, China lleva esa oportunidad y también lleva la delantera en países como el nuestro, que era la gran cantidad de mercancía que se ve actualmente, por ejemplo, en nuestro país, viene desde China. Pero quisiera yo saber, Hinoa, si la política surge para resolverle los problemas a la gente, para resolver los problemas, los grandes males sociales, ¿en qué punto cómo hemos llegado a tener situaciones de niños muriendo de hambre por temas que están estrechamente relacionados a la política? Para nosotros lo que tenemos la esperanza y nos duele ver esas situaciones, ¿en quién podemos confiarnos? Si ya la gente, la humanidad está dividida a este punto. Realmente es una pregunta interesante y es una pregunta de fondo, vamos a decirlo así. El organismo que tenía la facultad para poder mantener un equilibrio relativo, se llama la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Pero ¿qué pasa? La ONU fue una organización creada a partir de la Segunda Guerra Mundial y en la misma, quien consolidó el poder total en el manejo de ella, se llaman los Estados Unidos. En todos los organismos, Estados Unidos tiene mayor peso, en general. Después se logró el Consejo de Seguridad con 5 miembros y ahí hay un equilibrio a un punto. Por ejemplo, ahora mismo el término de guerra en Gaza se ha planteado ya camino a 3 veces. 2 veces y la posible 3 vetada por Estados Unidos. O sea, 15 miembros, 14 están de acuerdo, hay uno que se opone, se cae porque es uno del Consejo de Seguridad. Entonces, no se ha podido llegar a una solución por esa parte. Podríamos hacer unas cuantas preguntas por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos toma esas decisiones? Si vamos un poquito más allá, y ahí nos meteríamos ya en la parte propia de Israel, entendemos que cuando se da el golpe de Hamas el 7 de octubre, hay una serie de condiciones que se dieron que no se podían obviar. O sea, la seguridad fue desplazada, algunos cuerpos militares también, las cámaras tampoco tenían la posibilidad de visibilizar. O sea, se calculó que hubo previamente una facilidad para que Hamas actuara. Wow. Vamos a dejar que golpeen. Wow. Y golpearon. Vamos a dejarlo que golpeen. Sí. Porque ya había un plan debajo de la manga. Ese es mi punto de vista, claro está. Así es. Y entonces, es un accionar recurrente de los norteamericanos. Sí. En esa, vamos a decir así, fue una emboscada. Claro, Hamas se había preparado para esta situación. Y van a llegar hasta el final. Esos grupos están decididos hasta la muerte. Decía Putin en una intervención, le quitaron hasta el miedo. Sí. Ya no hay miedo. E igualmente que los hutíes. Sí. Entonces, en esa parte se dio esa situación de rápidamente se le facilitó todos los recursos a Israel para arrancar. Israel no ha parado de recibir recursos de los norteamericanos, en armas y en dinero. Y militares. De inicio se atraparon militares norteamericanos en ambos. O sea que hay toda una situación de guerra planificada. Objetivos geopolíticos, militares, económicos. Y económicos. Ahí o sea, tenemos los objetivos. Bueno, Israel, si se ensancha, es el pivote de Occidente, comenzando con Estados Unidos a la cabeza, de Occidente como tal, de los Estados Unidos como tal, que es el que manda. Porque los europeos quedaron aplastados. Sí. Y ahora lo poquito que le quedaba, en términos de algunas decisiones, fueron llevadas en esta guerra de Ucrania. Ucrania se lo ha llevado. Se lo llevó completo. Entonces, viendo desde ese punto de vista, el mundo corre con unas élites enfermas de poder, enfermas de riqueza, pero sobre todo incapaces de tener raciocinio para entender que las condiciones del mundo son otras de manera total. ¿Por qué? Porque enfrentar a Rusia en su terreno había que entender que era una derrota. No importa quién llegara, era una derrota. Encima de eso, Rusia
es una potencia nuclear. O sea, tú estás jugando con un fuego extremo. Putin dijo en otras intervenciones, decía, no podemos avanzar, nadie va a ganar. Esto es una guerra definitiva. Como dijo Einstein en una ocasión que ustedes han escuchado, la próxima guerra se va a pelear con palo y piedra si se da la tercera mundial. Oh, Dios mío. Entonces, estamos en una situación muy delicada en el mundo. Los pueblos estamos de espalda, no entendemos, ni siquiera los que están en Europa. Que yo antes me preguntaba, ¿y por dónde que anda los europeos? Que yo lo he entendido, que son gente que deben tener un punto crítico más avanzado. ¿Qué va? Porque nosotros aquí no, nosotros nada más escuchamos lo mismo 24 horas por 365 días a la semana. No hay un solo programa de televisión dominicana que te hable de esto que yo he planteado aquí hoy. Uno solo no hay. Y incluya la radio. No, excepto no. por aire, mar y tierra. Solamente. En Santiago nadie ve tocar este tema. Te lo puedo yo asegurar a ti. Sí, Nadie así. por aire, mar y tierra ahora. Que espero que haya cierta acogida a este tipo de temas en algunas ocasiones, porque tampoco estamos llamados a una revolución, sino son informaciones que se están dando a nivel del mundo. Y que los pueblos tienen necesidad y deseo de asimilar lo que se está dando y no se le está diciendo. La entrevista de Carlson a Putin, yo creo que ya pasó 1.000 millones de seres humanos que la han visto. Sí, y no, hay algo que brevemente quiero que me toque. ¿Qué pasa con el pueblo norteamericano y la información? Que no le llega. Yo me río. Ahorita estaba yo hablando con un estadounidense, un dominicano que militar de muchos años en los Estados Unidos, y él me hablaba de que están ganando la guerra. Y yo me quedé callado por respeto. Pero digo, ¿y cómo es que dice que está ganando la guerra? Y es que no le llega la información. ¿Qué sucede? Realmente hay un control total de lo que es la información a nivel mundial. Las grandes corporaciones occidentales tienen una sola voz. No sé si ustedes vieron la entrevista de Carlson con Putin. Sí, la vi. Cuando Carlson le pregunta a Putin, le dice, ¿y de los medios? Y Putin se ríe entonces. Dice, ¿y quién puede con el control de los norteamericanos? Y se le ríe Putin. Sí. ¿Quién puede? Nadie puede con ese control. Y los rusos entendieron, van dando sus opiniones, pero entendieron que caerle atrás eso es imposible. Entonces van marcando con lo que es su accionar. Sencillamente eso. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, como yo le decía, y los europeos en general, yo creo que en los países latinoamericanos tenemos, y voy a decirlo los latinoamericanos, quizás ya los caribeños estamos menos, pero los latinoamericanos están teniendo más informaciones, más fidedignas que los europeos y que los norteamericanos. Los norteamericanos no tienen posibilidad de recibir informaciones. Y cualquiera que se salga del guión, rápidamente tachado de enemigo de la patria, Carlson, traidor. ¿qué le pasa? Bueno, Putin le dijo, te pueden tomar preso. Y lo pueden hacer. Carlson tiene un punto de apoyo, que es Trump, que a pesar de que lo quieren someter, no han podido detenerlo, volvió a ganar ahora. Entonces, tiene ese punto de apoyo con Trump. Entonces, es republicano, esa parte también le da, tú ves, llevarlo sería una cuestión muy dura y se le puede salir del monstruo de la mano. Esa situación de ocultamiento y todo lo que se ha ido dando se puede desboronar como se va a desboronar. Entonces, en esa situación yo creo que él tiene esa parte jugada, porque esa entrevista él no la dio sin haberlo consultado. No. Ustedes pueden tener seguridad en esa parte, porque es un hombre muy inteligente, es un hombre de ultraderechista, pero, como le digo, es un hombre cuestionador, quizá ve un poquito más lejos, está previendo de que se dé una guerra total, porque hay unos grupos cerca de Biden muy conservadores o ultraconservadores, y esos son grupos que no le importa llevar el mundo a donde sea. En una ocasión yo estuve investigando en la parte de lo que es la psicología de esas élites, y decía en un artículo un psicólogo que en las investigaciones obtenidas y las evaluaciones hechas por ellos, es un grupo de psicólogos, habían determinado que las élites prefieren que el mundo se desborone antes que ellos perder lo que es su situación, su status quo en términos mundial. O sea, es no un le concepto. Importa, no, porque es un concepto de clase, de los supremacistas. Hay que entender esa parte. ¿Qué es un supremacista? Es un ser humano mayormente blanco que solamente cree que ellos están por encima del bien y del mal, y que todos nosotros, los demás, somos seres de tercera y de cuarta categoría. Y de quinta habrá también.
O sea, no somos seres suficientemente inteligentes para poder dirigirnos y ellos siempre tienen que estarnos dando la mano. Ay, Pero esa mano cada vez que llega se lleva la mitad de lo que, de lo que tenemos. Entonces Bueno. es una situación difícil. La Con política Hinoa es compleja, pero las realidades son todavía más difíciles. con Hinoa hay que traerlo más frecuente, y más con estos temas geopolíticos que son Pero- tan interesantes y que se tocan tan poco en los medios de la Y República qué Dominicana. decir también de que aquí en República Dominicana nosotros pensamos que esas situaciones solamente se quedan allá, que no, No. tocan solo dominicanos, que no nos, o sea, que no es de nuestro interés absoluto, pero sí lo son. Y también cada vez que vemos que un empresario que tiene 1 o 2 medios adquiere un tercero, un cuarto y nos quedamos como nada y no nos damos cuenta del peligro que significa cuando los poderes tienen en sus manos a los grandes medios de comunicación y ellos nos manipulan porque no dejan que se diga nada que le vaya a afectar. Y es lo que está pasando también a nivel internacional, que esas noticias hay que investigarla, hay que dedicarse a analizarla, porque por medios de comunicación de estas cadenas que conocemos internacionales, nunca nos vamos a enterar de la realidad que hay detrás de estos conflictos. Sino que le preguntan a la Argentina. Precisamente, pues bueno, muchísimas gracias a don José Joaquín Hinoa por estar con nosotros, esperando que se repitan más intervenciones como estas, que de verdad nos abren los ojos a entender cómo va la situación en el mundo. Yo lo que espero que cada ciudadano que haya podido escuchar esta parte se dedique un poquito a investigar, sencillamente eso, no más, a investigar. Porque las palabras las puede decir cualquiera. Ahora, los hechos se pueden llegar a los hechos. Como dice, los hechos matan relato. Así es. Esa es la gran verdad. Muchas gracias a todos, muy amable, de verdad que sí. A usted.